La construcción del otro por la diferencia. La teoría evolucionista, constitutiva de las ciencias antropológicas a fines del siglo XIX, nos suministra en el seno de esta disciplina el modelo paradigmático de la construcción de la otredad por la diferencia. Recorreremos esta teoría a partir de las explicaciones que los antropólogos evolucionistas formularon en torno a tres interrogantes. ¿Por qué las sociedades humanas difieren entre sí? ¿Qué es el hombre? ¿Y cuál es su origen? La primera pregunta es fundante de las preocupaciones científicas de la antropología evolucionista. La diferencia entre las sociedades se afirma como un fenómeno evidente y la interrogación real sobre las causas de este fenómeno. Las otras dos preguntas a propósito del hombre y su origen constituyen pasos o mediaciones hacia la resolución del primer interrogante. Con fines expositivos invertiremos el orden de las preguntas, comenzando por las formulaciones relativas a las cuestiones del origen y la naturaleza del hombre. Ambas cuestiones resultaban inseparables en el contexto histórico-científico de aquella época. Esto es, la pregunta por el qué es de un fenómeno requería remontarse a su génesis. Nuestro desarrollo se basará en la obra de Taylor, La cultura primitiva, de 1871, y de Morgan, La sociedad primitiva, 1877. Ambos autores son reconocidos por los mismos antropólogos como fundadores de la disciplina y máximos exponentes de la teoría que nos ocupa. Para responder a la cuestión del origen y la naturaleza del hombre, nos basaremos en las ideas al respecto de Taylor y, para responder a la pregunta por las semejanzas y diferencias entre las sociedades, nos basaremos en los postulados de Morgan. Origen del hombre y naturaleza humana. La pregunta por el origen se contestó en base a la noción predominante de la época, la evolución. Darwin fue quien mejor expresó este concepto. Los organismos vivos van diferenciándose mediante un proceso universal de cambio, evolución, el cual favorece a aquellos organismos mejor adaptados para sobrevivir, selección natural. Este proceso universal de cambio que se daba en la naturaleza condujo a la aparición del hombre a partir de la diferenciación de sus pares, sus primos, los grandes monos. Los antropólogos evolucionistas aceptaron estas ideas relativas al origen del hombre, reconociendo en él una especie, producto de las transformaciones operadas en el seno de la naturaleza. Sostuvieron también que el físico del hombre había evolucionado por variación genética y selección natural hasta alcanzar su forma anatómica actual. En este sentido, tanto la cuestión del origen como los aspectos biológicos daban cuenta de la uniformidad y la unidad en la especie humana. Afirmar la animalidad del hombre, reconocerlo como una criatura de la naturaleza, no pareció, sin embargo, suficiente para dar cuenta de su condición específica. Para Taylor, la humanidad era única entre los seres de la naturaleza. Su particularidad residía en una esencia compartida, antiguamente identificada como espíritu, pero ahora reconocida como capacidad de generar cultura. Esta capacidad habilitaba a su poseedor a trascender las fuerzas del mundo natural, dentro del cual los otros seres vivos permanecían sumergidos. Si bien la idea de hombre como una dualidad, ser biológico y ser cultural, no era nueva, lo verdaderamente desafiante respecto a las posturas filosóficas y teológicas de la época eran por un lado la concepción del hombre como un animal y por otro la afirmación de que un ser natural podía dar cuenta de su parte espiritual. Nuestros modernos investigadores de las ciencias de la naturaleza inorgánica son los primeros en reconocer, fuera y dentro de sus campos concretos de trabajo, la unidad de la naturaleza, la fijeza de sus leyes y el concreto orden de causa-efecto, por el cual cada hecho depende del que lo ha precedido y actúa sobre el que le sucede. Pero cuando llegamos a los procesos superiores del sentimiento y la acción del hombre, del pensamiento y el lenguaje, del conocimiento y el arte, aparece un cambio en el tono de la opinión prevaleciente.
En general, el mundo no está preparado para aceptar el estudio de la vida humana como una rama de las ciencias naturales y a llevar a la práctica en un sentido amplio. El precepto del poeta de explicar la moral como las cosas naturales. 1975. La naturaleza y la cultura se consideraron ambas constitutivas de la especie humana, pero mientras la dimensión natural se identificaba con un substratum animal generalizado, la cultura se concebía como una esencia que completaba la naturaleza humana, gracias a, según las palabras de Taylor, los procesos superiores del sentimiento y de la acción, del pensamiento y el lenguaje, del conocimiento y del arte. Se le atribuye precisamente a Taylor la primera definición científica de la noción de cultura. 2 puntos. Un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, artes, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquiridos por el hombre, en tanto miembro de una sociedad. La dualidad de la condición humana implicaba no solo la presencia del orden cultural y natural en el hombre. Suponía entre ambos órdenes una relación de continuidad. Para Taylor, la cultura era la continuidad natural de la naturaleza, su producto, el resultado de sus transformaciones en el tiempo. Pero se trataba de un producto definitivamente distinto de cualquier otro que la naturaleza haya generado en su evolución. La cultura era un producto superior, dependiente de las propiedades generales de la mente. Hirsch nos da una síntesis de esta concepción evolucionista. En algún determinado estado de su historia filogenética, un cambio genético marginal de alguna clase permitió la aparición de una criatura capaz de producir cultura y de ser un portador. En adelante, su respuesta de adaptación a las presiones del ambiente fue casi exclusivamente cultural, antes que genérica. El hombre se hizo hombre, continúa diciendo la historia, cuando, habiendo cruzado algún Rubicón mental, llegó a ser capaz de transmitir conocimientos, creencias, leyes, reglas morales, costumbres. Después de ese momento mágico, el progreso de los homínidos dependió casi enteramente de la acumulación cultural, del lento crecimiento de las prácticas convencionales más que del cambio orgánico físico, como había ocurrido en las pasadas edades. Hirsch, 1987. Finalmente, Taylor, al concebir la cultura como una capacidad o hábito adquirido, introduce este orden y el natural una segunda distinción. Mientras que en su dimensión natural el hombre recibe su humanidad por herencia biológica, en el orden cultural alcanza su condición humana a través del aprendizaje. Las semejanzas y las diferencias culturales. Las argumentaciones relativas al origen y la naturaleza del hombre constituyeron la base de las explicaciones que estos antropólogos dieron a la cuestión de las semejanzas y diferencias que presentaban las sociedades humanas. Estas explicaciones sustentan la construcción del modelo estadial, modelo que se convirtió en el referente distintivo de la teoría evolucionista y que expresa la manera en que estos antropólogos ordenaron científicamente las semejanzas y las diferencias culturales en un esquema evolutivo de la humanidad: salvajismo, barbarie, civilización. El modelo estadial se construyó sobre una serie de postulados o proposiciones sobre las semejanzas y diferencias culturales. Respecto de las semejanzas, tanto Taylor como otros evolucionistas de la época insistieron en remarcar la unidad psicobiológica de nuestra especie. Por eso, el primer principio que sostuvieron señalaba la uniformidad. La uniformidad que en gran medida caracteriza a la cultura debe atribuirse en buena parte a la acción de causas uniformes. Estas causas uniformes referían por un lado a la igualdad de la naturaleza física del hombre, igualdad anatómica, igual cerebro,
igual principio de inteligencia e igual origen, y por otro lado a la igualdad en las condiciones de vida. En el mismo sentido, Morgan postulaba la identidad específica del cerebro en todas las razas humanas, y agregaba que, sometidos a condiciones similares, las necesidades de los hombres han sido sustancialmente las mismas. La identidad natural y la igualdad de las necesidades no agotaban para este autor la explicación de las semejanzas. La identidad natural y la igualdad de las necesidades no agotaban para este autor la explicación de las semejanzas en el comportamiento de los pueblos, y apela entonces también a la cuestión del origen de la especie humana. Sostiene al respecto que las semejanzas que se encuentran se deben a que los principios fundamentales de las instituciones y las técnicas se desarrollan en el salvajismo, la edad más temprana de la humanidad, de forma tal que allí donde se pueda distinguir una relación entre una institución presente y un principio común en continentes distintos, quedará implícita la filiación de los pueblos respecto de un tronco originario común. Es decir, para Morgan, las semejanzas se explicaban por la igualdad de la naturaleza física del hombre, por la igualdad en las condiciones de vida y sobre todo por el origen común. Respecto a las proposiciones fundamentales de las diferencias, ambos autores parten de la crítica a las teorías degeneracionistas, que explicaban las diferencias culturales por una degradación de la cultura. En primer lugar, se parte de la afirmación de que la diferencia es un hecho empíricamente constatable, evidente. La información disponible mostraba sin lugar a dudas la existencia de modos de vida distintos, tanto en el presente como en el pasado. Una segunda proposición afirma que la cultura, al ser un producto de la naturaleza, es, al igual que ésta, una sola unidad psicobiológica y una sola cultura. Y del mismo modo se postula que la cultura, al ser producto de la naturaleza, está sometida a un proceso de cambio, evolución, es decir, a un proceso de diferenciación evolutivo. Por lo tanto, la cultura presenta diferentes grados de evolución. La diferencia cultural es de grado. Ahora bien, ¿qué representa el grado? Representa la medida del progreso, y esta medida indica un nivel de acopio y de generación cultural. El nivel de acopio y de generación cultural señala las condiciones de vida y los logros adquiridos por la humanidad en un tiempo determinado de su evolución. Se proponen también relaciones entre los grados. Estos se ordenan según un encadenamiento acumulativo de cultura, podemos hablar de grados inferiores de menor cultura y grados superiores de mayor cultura respectivamente. Según un orden temporal, los grados inferiores y superiores se ordenan temporalmente, suponiendo una sucesión en el tiempo. El grado inferior es antecedente y pasado del grado superior que le sucede. El grado cero es el origen de la humanidad. Según su orden causal, el ordenamiento temporal de los grados se corresponde con un ordenamiento causal. El grado inferior, menos, es anterior y causa el grado inmediatamente mayor, superior, y posterior, relación de causa y efecto. Los logros y conquistas culturales producidas en un grado provocan el paso hacia grados mayores y posteriores de cultura. Estos tres ordenamientos, temporal, causal y acumulativo, de los grados, se corresponden con una complejización creciente de los niveles de cultura. La noción de complejidad está atada al aumento, multiplicación de productos culturales y a su mayor especialización y diferenciación. Esto último lo desarrollaremos al tratar las dos lógicas evolutivas que distinguen los evolucionistas. Las dos lógicas evolutivas. Nos interesa ahora señalar que se propone también la siguiente relación. La diferencia espacial contemporánea se ordena y explica como diferencia en el tiempo. El otro contemporáneo, lejano en el espacio, representa las huellas del pasado en el presente. Noción de supervivencia. La lejanía espacial y cultural relata en vivo la lejanía temporal. Se propone también una relación de cambio de un grado a otro, en función de la noción de progreso.
El cambio es gradual y la gradualidad implica, por un lado, flujo de tiempo, la no inmediatez, y por otro, esa gradualidad se despliega según una progresión geométrica. Alude a una serie de números en que cada uno es igual al anterior, multiplicado por una cantidad constante. Es decir, la acumulación cultural no se realiza según una progresión lineal de suma, sino de una progresión geométrica. Y al mismo tiempo, la acumulación cultural implica escalonamiento, ascenso, elevación en el devenir de la humanidad. En consecuencia, el cambio de un grado a otro se produce en función de una relación entre tiempo y acumulación. En el tiempo de transición entre los grados y la duración de estos disminuye a medida que aumenta la acumulación cultural. Por último, la evolución cultural es una ley natural, universal y necesaria. Si la evolución natural era una ley universal que involucraba a todos los organismos vivos en el orden cultural del progreso, era una ley universal que involucraba a toda la humanidad. Pero el progreso cultural, a diferencia de la evolución natural, se transmite por aprendizaje, mientras aquella lo hace por herencia biológica. Ambas afirmaciones llevaban a pensar la existencia de una tendencia a la homogeneización de las culturas, a partir de su transcurrir por las diferentes etapas de la evolución cultural. Lógicas de evolución. Los evolucionistas distinguieron respecto a la evolución cultural dos procesos distintos de cambio, uno referido a los aspectos materiales de la cultura y otro a los aspectos no materiales. Con el término aspectos materiales, Morgan se refiere a aspectos particularmente asociados a la subsistencia, en tanto inventos y descubrimientos, y sostiene que estos mantienen una relación progresiva, es decir, de avance, de acumulación en una serie no interrumpida. Se trata de un proceso de adquisiciones, de acopio, en el que las últimas instancias, grados, suponen más bienes y más conocimientos necesarios para su fabricación que las primeras. La suma progresiva de bienes materiales y conocimientos conlleva un aumento de la eficacia respecto de la satisfacción de las necesidades implicadas. Los bienes materiales de los distintos grados podían ser contabilizados y comparados en función de su eficacia, midiendo el grado de satisfacción que brindaran respecto del fin buscado. En este sentido, el instrumental asociado a la agricultura no solo era mayor en número, en volumen, al de la recolección, sino también más poderoso ya que permitía alimentar a más bocas. Posibilidad de medición y comparación cuantitativa. Si el proceso evolutivo en general, tal como vimos, suponía el paso progresivo de las formas más simples a las más complejas, en el caso de la evolución de los bienes materiales, el movimiento de lo simple a lo complejo refería al aumento de cantidad, de cosas y de conocimientos y el incremento del quantum de satisfacción lograda. La lógica evolutiva de los aspectos no materiales es distinta. Morgan se refiere en este caso al universo de las ideas e instituciones y afirma que éstas evolucionan por un proceso de desenvolvimiento, a partir de ciertos principios primarios del pensamiento. El autor quiere destacar que, a diferencia del proceso evolutivo de los bienes materiales, en el que, partiendo de una situación originaria de ausencia total, nada, de la nada, se inicia un camino acumulativo de adquisiciones cada vez más numerosos y eficientes, la evolución de las ideas e instituciones supone el desarrollo de formas elementales, rudimentarias, presentes desde un principio. En el origen se hallan los gérmenes de lo que serán las instituciones modernas, lo que en términos evolucionistas significa que se hallan los elementos constitutivos de las instituciones, pero aún no diferenciados unos de otros, es decir, indistinguidos. El proceso de desenvolvimiento, en tanto lógica evolutiva, implica un proceso de diferenciación creciente, diferenciación de elementos y de relaciones, y supone mayores niveles de organización, integración e interdependencia de elementos diferenciados. Así, en el caso de las ideas e instituciones tales como el gobierno, la familia, la propiedad, etc.,
el paso de lo simple a lo complejo, alude al incremento de distinciones y no de cantidades. Se parte de las formas más indiferenciadas, idea de mezcla, de confusión, hacia formas más diferenciadas. La comparación es cualitativa y el nivel de diferenciación y organización suministra el parámetro de la comparación entre los grados. El modo comparativo, el método comparativo, el método. Así como Darwin había llegado a sus conclusiones a partir de la observación y clasificación de los hechos empíricos, los evolucionistas culturales consideraban que el progreso humano podía mostrarse también a través de la observación y clasificación. Aplicando el método comparativo, tal como se lo aplicaba en aquel momento en las ciencias naturales, estos antropólogos se dispusieron a ordenar científicamente las semejanzas y diferencias culturales en un esquema evolutivo: salvajismo, barbarie y civilización. Taylor consideraba que la cultura debía ser catalogada, seleccionada en detalle y clasificada en grupos. Para un etnógrafo, decía este autor, el arco y la flecha constituyen una especie, y sus trabajos consiste en clasificar tales detalles con la perspectiva de descifrar su distribución en la geografía y en la historia y la relación que existe entre ellos. Esta tarea puede ejemplificarse casi perfectamente comparando estos detalles de la cultura con las especies vegetales y animales tal como las estudian los naturalistas. Para el etnógrafo, el arco y la flecha es una especie. La costumbre de aplastar el cráneo de los niños es una especie. Igual que el catálogo de todas las especies de plantas y animales representa la flora y la fauna, así los artículos de la vida general de un pueblo representan ese conjunto que denominamos cultura. La comparación se sustentaba en un tipo de razonamiento familiar, sentido común. Nadie que compara un arco con una ballesta dudaría que ésta ha sido una evolución de un instrumento más simple. La simpleza, en tanto menos cuantía de conocimientos y de especialización en la fabricación de instrumental asociado a las artes de subsistencia, era un atributo que podía simplemente, valga la redundancia, detectarse, observarse. Y la simpleza, como vimos, implicaba pasado, lejanía temporal, anterioridad. Los arqueólogos, por su parte, probaban la asociación entre vestigios humanos, fauna extinguida y restos de materiales muy sencillos. Esto no solo daba cuenta de la antigüedad del hombre, sino también de la sencillez de las herramientas antiguas. Pero no siempre el investigador disponía de la ventaja de contar con la información necesaria para reconstruir los artículos de la vida de un pueblo o de un estadio de la evolución de la humanidad. No siempre llegaban a manos del antropólogo objetos o relatos de costumbres significativas para completar su tarea. En tales casos, la deducción especulativa se constituía en el recurso metodológico por excelencia. Fundamentalmente, este problema y la resolución por medio de aquel instrumento metodológico se presentó en la reconstrucción de instituciones, familia, gobierno, propiedad, etc. Morgan consideraba que el camino seguido por la humanidad en su desarrollo podía ser recorrido siguiendo un encadenamiento de deducciones necesarias. La deducción especulativa se empleó para completar datos, por ejemplo, sobre las condiciones primigenias, originarias de vida del hombre, basándose en el supuesto de que todo lo que existe debe tener necesariamente una causa y que ésta expresa un estado más simple, menos diferenciación. Así, la promiscuidad debió anteceder a la familia consanguínea. La misma operación deductiva se utilizó para completar datos sobre un aspecto particular en un estadio. Otro elemento del mismo estadio o bien otro elemento presente en un estadio anterior o posterior fueron la base de la deducción. Así, aspectos conocidos de un estadio sirven para deducir otros atributos del mismo estadio. 2 puntos. La inferioridad del hombre salvaje en la escala intelectual y moral, no desarrollado, carente de experiencia, sometido a sus bajos instintos y pasiones animales,
aun cuando nos disgusta reconocerlo, se halla de todos modos demostrada por restos de la técnica antigua en instrumentos de piedra y hueso, por su vida en cavernas en determinadas zonas y por sus restos osteológicos. Un aspecto de un estadio intermedio puede conocerse también gracias a otros elementos del estadio anterior y posterior. Suponiendo que no existiera constancia alguna de la existencia de la familia sindiásmica, considerando la punalúa en un extremo de la serie y la monogama en el otro, podría deducirse la existencia de esta forma intermedia. Las condiciones de vida del otro diferente contemporáneo, el primitivo vivo, básicamente aquellas referidas a los aspectos no materiales de la cultura, se utilizan también para llenar vacíos de información. La comparación y la deducción se desplegaban dentro de una perspectiva retrospectiva, la cual se asocia directamente con la preocupación evolucionista de reconstruir la historia de la humanidad, de sus inventos e instituciones. Si la humanidad había recorrido un camino ascendente de acumulaciones y generaciones culturales, desde el pasado salvaje hasta la civilización moderna, cuyo máximo exponente era la sociedad industrial del siglo XIX, el investigador nativo de esta sociedad debía emprender un camino descendente para reconstruir el origen y desarrollo del hombre. Y en este descenso, el investigador experimentaba su encuentro con los otros, con las sociedades diferentes, concibiéndolas como expresiones desaparecidas o vivas del devenir humano. El retroceso en el tiempo implicaba un retroceso en los niveles de cultura. El nosotros social y cultural del antropólogo, cúspide del progreso alcanzado hasta el momento, era el punto de partida del viaje hacia la otredad. El viaje, como vimos, consistía en una operación que suponía movimiento, desplazamiento desde el presente hacia el pasado. Pero este desplazamiento encerraba una segunda operación. Si la historia del hombre ofrecía la imagen de una sumatoria constante de adquisiciones culturales, el viaje del pasado a los otros requería una operación de resta, de descarte de los logros alcanzados. Morgan afirma: remontándonos a través de las diversas líneas del progreso humano hacia las edades primitivas de la existencia del hombre y descartando uno tras otro, y en el orden en que han hecho su aparición, sus descubrimientos, invenciones e instituciones principales, puede apreciarse el adelanto realizado en cada período. 1977. Cuando este trabajo de descarte haya sido realizado en el orden en que los diversos logros fueron adquiridos, nos habremos aproximado al periodo de la infancia de la existencia del hombre. En una condición tan absolutamente primigenia, el hombre aparece no solo como un niño en el desarrollo de la humanidad, sino también como poseedor de un cerebro en el que no ha penetrado un solo destello o concepto. 1977. De estas citas se desprende que el nosotros no solo era punto de partida del viaje al otro, era también el parámetro para clasificarlo dentro del modelo estadial. Los bienes materiales y las instituciones del nosotros eran indicadores del máximo progreso humano contemporáneo. En base a la presencia o ausencia de aquellas adquisiciones materiales y en base al grado de diferenciación que evidenciaron los elementos componentes de las instituciones modernas, el antropólogo adjudicaba a la otredad un lugar en el esquema evolutivo de la humanidad. Hacía mayor presencia y diferenciación, mayor progreso, grado de cultura y menor distancia temporal, cercanía a la civilización moderna. A la inversa, a menos presencia y diferenciación, menor progreso y mayor lejanía temporal, cercanía a la edad temprana de la humanidad.